Hola y bienvenido al podcast Artistas del Bienestar, donde entrevistamos a profesionales de la psicología y la salud para conocer sus historias y cómo han conseguido impulsar sus consultas y hacer llegar el valor de su trabajo a miles de personas. Yo soy Ana Sastre de Marketing Libélula, la agencia especializada en marketing para psicólogos y profesionales de la salud, y estoy aquí para acompañarte en este camino de crecimiento profesional que te permitirá conseguir más aportando lo mejor de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artistas del Bienestar. Hoy tengo conmigo a Miguel y Rocío de Creada, que acompañan a familias que se están planteando una separación para hacerlo de la manera más respetuosa posible para que sus pequeños y también ellos lo lleven lo mejor posible. Y están formados en terapia gestal, en educación emocional, en pedagogía, en coaching, crianza respetuosa, bueno, y muchísimas herramientas y hablan de este tema, han hablado en varios medios de comunicación, secundando, ¿no? o explicando mucho el concepto de separación consciente porque ellos son dos personas que le están dando voz a una realidad que hay actualmente y que es muy tabú, y es que el 50% de los matrimonios acaban en separación o divorcio. Y bueno, parece ser que no tiene esto, si sucede, que ser un fracaso personal, una etiqueta de por vida, el fin de tus días o de tu existencia, sino simplemente una etapa más que finaliza y de donde se puede aprender y empezar un nuevo ciclo más positivo. Y han venido aquí a compartirnos sobre este tema que a mí me parece fascinante y muy de actualidad. Y también sobre las dificultades de crear un proyecto que es muy innovador, pues con todas las oportunidades que eso conlleva y también las dificultades asociadas, ¿no? Y además sobre algunas curiosidades, ¿no? Como que ellos están emprendiendo en pareja y además tienen 4 niños con ellos y todavía siguen aquí y siguen vivos. Así que, bueno, a ver si nos cuentan cómo lo hacen. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola Hola, Ana, ¿qué muy hay? bien, gracias por invitarnos. Pues mira, a mí me gustaría, si os parece, que empecéis contando qué es eso de la separación consciente y por qué es el punto de partida de vuestro trabajo con vuestros clientes. Bueno, pues las separaciones conscientes nos dedicamos sobre todo con hijos y cuando hablamos de conscientes lo que queremos decir es que no nos dejamos llevar por la ira, por la rabia ni por las heridas, que en ese momento lo único que van a hacer es ponernos en contra a una persona de la otra, hablando de familias estereotipadas, pues de una madre en contra del padre o el padre contra la madre, sino que al ponerle conciencia antes de cada decisión vamos a reflexionar. ¿Cómo es la guía? Pues teniendo en el centro las necesidades de las criaturas y al mismo tiempo ocuparme de mí como adulto o como adulta para que así mis heridas no se pongan por delante de cada decisión, donde entonces voy a entrar en la lucha y en la beligerancia, que es como se ha venido haciendo hasta, bueno, y que todavía se hace y que nosotros queremos visibilizar que existen otras formas, que fue como también lo hicimos nosotros antes. Efectivamente, Rocío lo ha explicado estupendamente. Básicamente lo definimos como que consiste en poner en el centro de las decisiones cuando hay hijos, precisamente a los hijos, muchas veces pasando precisamente por encima del interés propio. Y, y bueno, esa es la primera de los requisitos para definirlo como separación consciente. El segundo es hacerlo sin abandonar nuestro centro, es decir, intentar respetar al otro, pero siempre respetándonos a nosotros también y sin necesidad de pasar por encima de una misma o de uno mismo. Genial, genial. La verdad es que es un tema vamos, yo creo que es muy de actualidad y que ahora mismo da miedo, ¿no? Hablar de este tema. ¿Cómo habéis conseguido empezar en vuestro proyecto hablando de un tema que a la gente le cuesta tanto hablar? Pues yo creo que para nosotros Ana, ha sido fácil porque está muy trillado a nivel personal en nuestras vidas, de piel para adentro, porque a nosotros ya nos supuso, como cada uno de los dos llevó a cabo un divorcio, pues ya en nuestro divorcio personal nos supuso atravesar todas esas creencias limitantes, atravesar todos esos juicios, todos esos miedos, y después hemos sanado tanto que hablarlo es desde el ánimo de compartir. Entonces, es verdad, nos hemos topado con una realidad que no éramos conscientes, que es que todavía es un tema tabú.
de gente que no interacciona con nuestras publicaciones por miedo a ser señalado, por miedo a ser visto y que de hecho nos lo han comentado. Y sí las leen porque les resultan interesantes. Entonces sí sigue siendo un tema tabú, mucho más de lo que nos podamos imaginar, pero para nosotros nació de una necesidad de compartir lo que fue nuestro dolor y lo que han sido nuestros miedos y angustias para ponérselo más fácil a otras personas, para que no tengan que pasarlo en la soledad en la que nosotros tuvimos que vivirlo. Y al sentirlo tan de corazón, no, o sea, tú lo preguntas, me las preguntas, es como, bueno, realmente para nosotros no ha sido difícil, ha sido muy natural, ha sido simplemente mostrar una realidad que está muy invisibilizada, pero que es muy necesaria para poder aliviar esa carga de creencias limitantes que acompaña además con la culpa, con el peso de la culpa, como que hemos fracasado, que eso nos convierte en peores madres o padres, que es el fin de nuestros días, que ahora tenemos que rehacer nuestra vida. No, con una separación no se rehace ninguna vida porque no hay nada que se haya roto. Simplemente se evoluciona y forma parte de un proceso de evolución de la vida misma de la persona. Por eso, para nosotros no ha sido difícil. Sí nos hemos dado cuenta que ha habido a quien se sorprende de que hablemos de esto con tanta naturalidad, pero es que para nosotros es el pan de nuestro de cada día. Claro, yo es que he Bueno, visto directos vuestros que habéis hablado de temas de cómo se lleva el tema de estar la familia dividida en Navidades, cómo se reparte la gente, o como cuando hay un problema, ¿no? O una discusión, una confrontación al tema de qué se hace con los niños en vacaciones, ¿no? O sea, son cosas que luego van a venir, ¿no? Que al final la separación es el punto de partida, pero tratáis temas interesantísimos. ciertamente, lo que, a pesar de que hace ya 40 años, ¿no? que tenemos una ley del divorcio aquí en España, es verdad que sigue siendo tabú. Como dice Rocío, para nosotros, una vez que transitas ese camino de manera personal, comentarlo de manera social se hace más sencillo, pero es verdad, sigue siendo un tema tabú y a veces nos llegamos a sorprender de que bueno, pues por ejemplo en pareja, es un tema que como que no se quiere tocar mucho porque no vaya a ser que, como, que nos vayamos a contagiar o algo parecido, ¿no? En el fondo, creo que parte de precisamente de superarlo, de que no solo sea una cuestión social, sino que en la medida en que vayamos hablando más de ello, naturalizándolo, y precisamente convirtiéndolo en algo que está ahí, que no es algo que tengamos que esconder bajo la alfombra, sino que verdaderamente lo tenemos junto a nosotros. Todos conocemos casos en mayor o menor medida, tenemos un familiar, un amigo, alguien que se encuentra en esta situación o que la ha atravesado. A partir de ahí, bueno, pues la familia tradicional, el modelo que nos han comentado de papá, mamá, hijo, hija, pues a día de hoy no diría que esté obsoleto, pero creo que es lo menos normal, ¿no? Entendiendo la normalidad como algo más habitual. Pues, ¿por qué? Pues porque afortunadamente ya empezamos a hablar de parejas, bueno, pues con orientaciones sexuales diferentes, con maneras de convivir diferentes, y lo natural es que las parejas que tienen un ciclo de vida, en ese ciclo de vida a veces nos conocemos, a veces nos enamoramos, decidimos mantener un proyecto de vida común y podemos mantener o modificar ese proyecto de vida o incluso evolucionar a un modelo totalmente diferente. Desde Creada lo que nos gusta decir es que cuando una relación de pareja termina, la familia no se rompe, sino que cambia de molde. Y en eso es precisamente lo que ayudamos y acompañamos. Qué bueno. ¿Y Creada tuvo siempre, cómo fue el origen de Creada? ¿Tuvo siempre ese propósito? ¿Fue una cosa que fue creciendo? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, en su inicio Creada, como supongo que la mayoría de los proyectos, la idea original, bueno, pues es un popurrí de buenas intenciones y de varios objetivos, ¿no? Hasta que poco a poco se le va dando forma. Lo que poca gente sabe es que nosotros en un inicio éramos 3 socios, que pensábamos en cosas muy variopintas, desde, bueno, a terapia, formación, cosas diferentes. Y yo creo que es bueno también comentarlo porque cuando eres emprendedor y comienzas, no te haces la idea
de que tu idea va a tener que mutar y que tú vas a tener que tener cintura y flexibilidad para adaptar esa idea a algo que verdaderamente es lo que se está haciendo. Ahora bien, lo que siempre tuvimos muy en cuenta Rocío y yo era que habíamos atravesado un camino en el que nos habíamos sentido cada uno por su lado muy solos y que queríamos ofrecer al mundo en general aquello que nosotros no tuvimos y que nos habíamos nutrido de una experiencia muy interesante bueno, habíamos cometido errores, habíamos tenido aciertos y nos habíamos dejado llevar de la mano únicamente por especialistas, pero que no habían vivido en primera persona lo mismo que nosotros. A partir de ahí, yo creo que ahí sí está el germen de lo que es Creada hoy día. Más allá de lo que a nivel de emprendimiento nos planteamos en un inicio, lo que es hoy día Creada partió de ese germen de decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me hubiera gustado tener cuando atravesamos este proceso? Y a partir de ahí, pues le fuimos dando forma. Genial. Eso fue de las grandes cosas que tuve que aprender. Bueno, no hay nada que tengamos que, sino que elegí aprender, pero reconozco que me costó porque cuando empecé en Creada, y esto es el emprendimiento, yo digo que la maternidad es un máster en desarrollo personal y en crecimiento personal, pero el emprendimiento es el segundo máster. Y era como mucho más rígido, las cosas son o de una forma o de otra, pero no me mezcles. Y Creada me trajo la oportunidad de darme cuenta que la vida, todos son procesos. Y una cosa fue la idea inicial, que éramos 3 personas con una idea muy diferente a la, bueno, un poco bastante diferente a la actual, y otra fue cómo fue mutando, porque lo que es ahora fue como el tercer escalón. Primero nació con una idea, después mutó a otra y terminó mutando a lo que es hoy día. Y precisamente porque es un proyecto, ya sea negocio, empresa, llamémoslo como queramos, está formado por personas y las personas estamos en evolución y el testar, el darte cuenta de cuáles son las necesidades de la gente es lo que te va a permitir alinearte a ti como persona con tu proyecto y las necesidades de las personas. Estoy súper de acuerdo, vamos, creo que, que es la frase redonda que, vamos, yo creo que este trocito de la entrevista lo puedo coger y lo voy a repetir en las sesiones que tengo con muchos de mis clientes, de esta idea de es un proceso y hay que alinear lo que hay ahí fuera y lo que necesita la gente con lo que tú puedes aportar. Así que, y es verdad que es difícil hacerlo, tener claridad a lo mejor el primer día, sino que un poquito, digamos, desde la acción, ¿no? Se va entendiendo y se va escuchando y la verdad es que vosotros ahí yo creo que habéis aunado perfectamente, ¿no? La vivencia personal, vuestra formación y talentos con una cosa que es verdad que es tan necesaria como acallada muchas veces ahí fuera y yo creo que es parte de la buena recepción, ¿no? que está teniendo todo lo que vais haciendo, ¿no? Porque una de las cosas que a mí siempre, bueno, desde mi sensación personal hasta lo que he visto de cómo ha reaccionado la gente que os va conociendo en los distintos proyectos que habéis tenido, es esa pausa y esas ganas de escucha, cuéntame más, porque me parece súper interesante. Lo que hacéis, porque siendo un concepto, pues eso, novedoso, que la gente no tiene ni por qué saber qué es esto de una separación consciente o de que las cosas se puedan hacer de esta manera, otros conceptos que habláis, ¿no? Vosotros de las familias enlazadas, cuando ya a lo mejor luego no se rehace la vida, pero sí que puedes encontrar pues una nueva pareja, ¿no? Y cómo la introduces en tu familia. ¿Qué cosas habéis hecho vosotros para dar a conocer este mensaje que traéis vosotros nuevo y que, bueno, si hubiera sido a lo mejor un proyecto un poco con una cosa más tradicional, más conocida, hubiera sido más fácil? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho vosotros como estrategias para decir, a ver, vamos a intentar que esto llegue a más gente? Lo primero y fundamental, Ana, que además fue necesario también para que nosotros nos flexibilizáramos, especialmente yo que me quedaba en ese sentido más rígida, y que nos ayudó fue contar con la ayuda de una mentora, en este caso tú. O sea, todo lo anterior del proceso y de aceptar que esto no es meto la moneda en la maquinita y ya sale mi proyecto, no, esto es voy construyendo el proyecto según estoy viviendo y según voy evolucionando. Entonces, lo primero
es contar con tu asesoría, que eso siempre, siempre estaremos muy agradecidos. Además, yo tengo la imagen en el sofá cuando Miguel Ángel me dijo, esta chica te va a gustar. Pasó tu página web y dije, ahora mismo, ya, empezamos ya. Y esa imagen la tengo ahí y honramos mucho, ¿no? Aquella decisión. Lo primero fue contar contigo. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado nada sobre empresa, emprendimiento, finanzas. Entonces podemos tener una gran idea, mucha voluntad y un gran corazón, pero que si no sabemos movernos en ese ámbito, podemos desgastarnos mucho emocionalmente, energéticamente y perder mucho dinero. Entonces, primero contar con eso para que una guía que nos hiciera saber cómo hacer llegar nuestro mensaje. Eso fue lo primero. Y ha habido otra cosa, era Miguel Ángel a que me diga lo que se me escapa, pero la otra cosa muy importante ha sido el networking, darnos a conocer, perder la vergüenza y el miedo al no. O sea, a mí me ha sorprendido mucho la cara que le he echado para presentarme a gente del ámbito, pero claro, eso fue un paso posterior a uno previo que era el entender el nuevo paradigma empresarial donde no competimos. No somos competencia, sino bueno, como se diga, ¿no? Pero que nos complementamos. Y es en esa sinergia donde entiendo a la otra persona, reconozco el tiempo que tiene, la experiencia, cuánto ha conseguido y entonces la honro. Desde ese lugar donde honro a la otra persona, no trato de aprovecharme de ella, sino de darla a conocer no a Rocío y a Miguel Ángel, sino a Creada, a Separaciones Conscientes, porque creemos al 100% el valor tan necesario y bueno que puede ser para otras personas. Entonces, lo damos a conocer desde ahí. Desde el entender que es muy necesario, no nosotros dos como personas, no hablo de ego, hablo de lo que hacemos, nosotros estamos al servicio. Y como yo estoy al servicio de esta labor que a mí me ha sido dada, yo la doy a conocer a esa persona a la que honro, porque lleva mucho más que yo, tiene mucho más experiencia, mucho más bagaje, y gracias a lo que ha hecho está donde está, y desde ahí me comunico contigo, te cuento lo que hago. Y ya tú decides si quieres o no que hagamos algo. Y la verdad es que es un porcentaje altísimo de personas que nos dijeron que sí, muchas. Y ese fue el segundo paso, ¿no? El primero fue contar con tu servicio y el siguiente fue acudir a otras personas a las que darla a conocer y que nos ayudaran, que nos hicieran de altavoces a través de sus propias plataformas. Y eso nos ha acelerado también mucho. Yo cogería un poco la idea de Rocío desde lo que ha comentado de nuevo paradigma, ¿no? Empresarial, en el que no consideramos a los otros como competencias, sino como posibles colaboradores, nutriéndonos precisamente de otras experiencias y de gente que a lo mejor lleva mucho más tiempo. Lo que yo más destacaría ahí sería precisamente la generosidad, ¿vale? Que muchas veces no nos imaginamos, pero que gente de mucho, con un nombre importante, con niveles de facturación muy altos y con los que, como dice Rocío, muchas veces, ¿no? La timidez puede hacerte pensar que son personas inaccesibles o difíciles. Muchas veces tan sencillo como enviar un mail con el corazón en la mano, que eso sí es muy importante. Rocío hablaba de echarle cara, ¿no? Pero no es solo echarle cara, es hablar verdaderamente desde el corazón, de decir, mira, tenemos esto y queremos bueno, pues lanzarlo a los 4 vientos, a los 7 mares y que todo el mundo se entere de esto. Y la respuesta fue muy buena. Entonces, ciertamente el buscar a alguien que te mentorice, sobre todo en ámbitos como fue en nuestro caso, ¿no? Al diseñar un modelo de negocio online y digital, pues bueno, hay muchas áreas que desconocemos, que nos imaginamos, pero que no tenemos verdaderamente conocimientos y que es importante buscar a quien tiene experiencia ahí. Yo también destacaría la importancia de la formación, de no dejar de formarnos en ningún momento. Y la formación puede ser desde comprarte un libro a efectivamente hacer un curso, un seminario o un máster. Y también la plataforma que ofrecen las redes sociales. Ahora bien, no confundir que, bueno, me hago un perfil en una red social y ya tengo un proyecto. Eso no es así. Pero las redes sociales sí que son una herramienta que te ayuda a difundir ese mensaje, ¿no? Y más este mensaje que hemos hablado, que todavía sigue siendo en ciertos aspectos un tabú, pero que ha tenido bastante buena acogida.
Y por último, y no menos importante, bueno, en nuestro caso contábamos con la suerte de que Rocío, por formación, es periodista también, y gracias a eso pues accedimos a medios de comunicación, en prensa, en radio y demás. Todo eso pues hace que efectivamente yo creo que eso, ¿no? El networking, la formación, las redes sociales y el atreverte incluso con medios de comunicación son altavoces que están ahí, que están súper dispuestos y que cuando te empiezas a mover ahí te das cuenta de que bueno, que con cierto bagaje se puede llevar muy bien y pueden ser herramientas buenísimas. Es que cuando tienes un mensaje que importa y que, y que es necesario, yo creo que la acogida, o sea, ha habido muchos profesionales que no solo desde el punto de este puede ser un tema interesante, sino que os han acogido, yo creo que mucha gente desde, ostras, es que yo también viví esto en mis propias carnes o en las de alguien cercano a mi familia y me he dado cuenta de lo importante que es, pero siempre desde un lugar callado y discreto. Entonces, cuando ves que dices, ostras, aquí hay alguien que puede dar un mensaje preventivo de cómo se puede, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? Llegar bueno, se puede trabajar esto desde el principio, se pueden hacer las cosas bien, es verdad, puede haber que la relación no funcione, pero todo lo demás se puede trabajar desde otro lugar. Pues la gente es, en el fondo, ¿no? Hay como un subconsciente colectivo que dice, esto es importante, pero hasta que no te escuchen y dicen, esto existe, se llama creada y tienen mucho que aportar, pues no se han dado cuenta. Oye, ¿y vosotros tenéis otro reto dentro de este mundo del emprendimiento que ya hemos dicho, ¿no? Que tenéis el tema de que emprender es el segundo máster. Además, que bueno, que cuando es un tema, pues eso, un poco tabú o más innovador o lo que sea, pues tiene sus dificultades y hay que romper las barreras internas del miedo y empezar a moverlo. Pero además es que, claro, sois pareja. ¿Cómo es eso de trabajar juntos en casa y intentar desconectar del trabajo? Yo lo defino como un reto y divertido. Puede ser súper bonito. Lo que pasa es que requiere mucha conciencia. Es decir, eso era algo que nosotros desde el inicio partíamos de eso. Partíamos primero de un deseo, era algo que deseábamos. Si es algo que te viene dado o que te encuentras, ya va a entrañar una piedra en el inicio del camino. Por lo tanto, es algo que conviene que sea muy hablado, primero muy escuchado internamente y después muy conversado. Nosotros sí era algo que deseábamos porque había admiración mutua. Entonces, desde esa admiración fue lo que hizo que todo lo demás fuera más fácil y que cuando hubo dificultades no perdiéramos nunca de vista que fue una decisión elegida, por lo tanto yo soy responsable de mi elección y el de la suya, y que desde un lugar de admiración hacia cómo es y cómo hace la otra persona. Entonces, partíamos de una buena base y a partir de ahí hubo algo que se puso de relieve, que era la necesidad de mejorar nuestra comunicación. Porque o hay una buena comunicación o se va al traste. Porque claro, vivimos juntos, somos padre y madre en una misma casa, trabajamos juntos en el mismo sitio, o sea, es todo. Tenemos nuestros metros cuadrados y todo sucede ahí dentro. Entonces, no es real. Yo recuerdo, y esto es un poco una intimidad, Miguel Ángel después me reía así eso, pero yo recuerdo cuando él una vez me dijo, no, lo que pasa en el trabajo se queda en trabajo, lo que pasa afuera se queda afuera. Y yo, sí, pues enséñame cómo se hace eso, porque emocionalmente yo no puedo. Si yo me enfado contigo dentro de la puerta del trabajo, fuera no puedo decir, ya estoy sin enfadar con Miguel Ángel y si entro por la puerta recupero el enfado. No, no es realista, no es real. Entonces, bueno, pues también era un cambio de paradigma, de entender algo que dice una persona que a nosotros con todos sus recursos gratuitos y también sus libros y cursos nos ayuda un montón, que es Sergio Fernández, y de él aprendimos que no... que eso de que la vida está compartimentada en familia, trabajo, ocio, es una de las grandes mentiras. Y es verdad, eso no lo podemos creer cuando vivimos en el viejo paradigma de que trabajo en algo que no me gusta, pero cuando nos permitimos liberarnos de esos constructos sociales y culturales e históricos incluso, podemos darnos cuenta de que la vida es una. Y yo soy una en mi vida. Y no tengo por qué ser una siesa en el trabajo y una dulce, sensible, cariñosa en mi vida personal. Yo soy la misma.
en un sitio y en otro. Y eso fue un reto que nosotros aprendimos. Somos una, somos uno, y desde ahí nos vamos relacionando y vamos mejorando en el ser. Y en ese ser, pues vamos permitiendo que eso mejore en todas las áreas. Entonces, es un reto, desde mi punto de vista, divertido, porque nos ha permitido redescubrirnos en la individualidad, en la pareja y en el socio, e ir haciendo ese encaje de cuál es el sitio de cada uno. Y ese encaje para mí ha sido muy necesario y es algo que aprendí de Miguel Ángel porque lo sentí hacia mí, ese respeto por cómo lo hace la otra persona. O sea, a mí yo me sentía muy, muy valorada. Que él era, no, yo venía de una autoestima muy baja, nunca me vi como mi propia jefa, siempre dije que yo pondría la mano a final de mes porque yo nunca podría ser mi jefa y sin embargo cuando me he descubierto me gusto mucho y me encanta mi faceta empresaria y me divierto mucho. Ahora bien, hay mucho que fue gracias a ese lugar que él me dio de valor y de escucharme. Y entonces aprendí a hacerlo a la inversa, de darle ese valor, ese lugar y esa escucha. Entonces, trabajar en pareja no es fácil y no lo recomiendo si no hay una base previa. Si no hay una buena base sólida, es muy fácil que se deteriore o el negocio o la pareja o ambos. Claro. Bueno, es muy bonito, puedo añadir pocas cosas a lo que ha dicho Rocío, bueno, pero aún así, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con el tema del propósito, y antes no lo hemos comentado, ¿no? En cómo surgió la idea y demás, pero es importante entender que nosotros, tanto Rocío por su lado como yo, dejamos nuestro trabajo más o menos estable por emprender un proyecto, ¿no? Y es algo que no es fácil ni es recomendable para todo el mundo. Pero sí que había ahí una base muy buena y que tanto para Rocío como para mí, el medio de ganarnos la vida tenía que estar relacionado con nuestra forma de vivir también. Y que nuestro proyecto profesional estuviera muy alineado con el proyecto de vida que queríamos hacer juntos. Entonces, desde ahí es verdad que es todo un proceso de aprendizaje, de dejar la arrogancia y el ego a un lado, de enfrentarte a miedos, a creencias, desde un punto de vista más humilde y desde entender que, bueno, que cada uno tiene algo que sumar y que en la medida en que nos enfarraguemos en cuestiones que no suman, estamos perdiendo, ¿vale? Y estamos perdiendo no solo tiempo o dinero, sino estamos perdiendo parte de nuestra relación y de nuestra comunicación. Desde ahí, bueno, pues lo que ha contado Rocío, como es un proceso de aprendizaje, pues hay que entender bueno, que eso no quita que en momentos dados pues hablemos, incluso discutamos, pero siempre sin olvidar que verdaderamente en el fondo somos, bueno, intentamos o queremos ser buenas personas. Y lo que tengo enfrente no es solo mi socia, sino después y antes va a seguir siendo mi pareja. Y que esto es un medio de vida y es nuestra vida. Y que después tenemos más dimensiones o olones, ¿no? Como le suelen llamar en sistémica. Entendiendo esas dimensiones, bueno, pues la dimensión de profesional es una, la dimensión de madre o de padre es otra y la dimensión de pareja es otra. Y desde ahí, bueno, pues es un poco el ir haciendo equilibrio con cada una de estas cuestiones. Pero ya digo, si se entiende que es parte de nuestro propósito, todo eso facilita enormemente la convivencia, la relación y el que se mantenga. Y sí hay una cosa más que podría dar a modo de tip, ¿no? Como se suele decir, y es el tema de la estrategia. A nosotros eso también nos ha ayudado mucho. El mantener una serie de reuniones formales todas las semanas y todos los meses y tener bueno, un mapa, ¿no? Una guía que sepamos cuáles son. Nosotros hacemos, por ejemplo, a principio de año una estructuración y un programa para ver qué son los grandes núcleos del proyecto que queremos llevar a cabo durante el año. Entonces, una vez que tienes eso, vas trazando una estrategia y es más sencillo porque ayuda bastante a no perderte y sobre todo a no perderte en tareas que son menos productivas, ¿no?
Claro, yo creo que has dicho varias cosas interesantes, ¿no? Como una es que hay que tener como un foco y unos valores objetivos. Yo lo pienso también porque en la consulta a mí ha habido muchos divorcios no conscientes de socios. Cuando han empezado, a lo mejor se han metido en una mentoría, en un acompañamiento, en consultoría. Entonces, el primer tema que les ponía yo delante, que a veces es que se ve a la legua, digo, no sé cómo lo están viendo ellos, es como a ver, tenéis objetivos diferentes, valores diferentes, esto o lo ponéis en común, intentáis hacer un proyecto en común que se pueda sostener en el largo plazo, en cuando hay cosas que no van bien, cuando hay épocas de trabajo terribles y vamos a estar susceptibles y todo esto, o os vais a encontrar en peleas recurrentes. Por eso lo que decía Rocío me parecía tan importante, el hablar claramente sobre las necesidades, valores, espacios de cada uno, ¿no? Porque si no, el conflicto va a estar ahí inherente y es que a lo mejor, pues tú quieres un negocio chiquitito, discreto y basado en 4 consultas. Y yo es que tengo una visión de formaciones, mucha gente, conferencias, etcétera. Entonces, o bien se le da un espacio proporcional a cada uno, o bien, pero hay que poner algo en común, porque si no es verdad que nos vamos a estar peleando por a dónde nos dirigimos. Y va a haber, si coge protagonismo una parte y la otra no se siente como recompensada en el tiempo y esfuerzo que le va dedicando, no solamente por ingresos, sino a veces es simplemente por visión o por hitos o sueños dentro del proyecto, pues entonces esos resquemores pues van a estar ahí y van a generar conflictos. Entonces, ese me parece un punto fundamental. Y luego, eso, ¿no? El tener en cuenta de que somos la misma persona y es verdad, no podemos desconectar, pero estratégicamente nos podemos dar como espacios de decir, vale, el horario de trabajo es hasta aquí. Esto, ojo, es un fin de semana que nos vamos a coger periódicamente tú y yo y vamos a intentar no hablar de trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo os organizáis vosotros el horario? Eso ha sido un súper mega reto porque, bueno, Miguel Ángel es mucho más metódico y es mucho más respetuoso en ese sentido, consigo mismo y entonces con los demás. Y a mí, de hecho, él, más de una vez se pone a merodear por mi lado cuando un viernes de pareja ya hay que terminar, y es como se puede decir, ve terminando, y me dice, te cuesta levantarte de la silla. Y es verdad que es importante ser respetuosa con una y su descanso. Yo he sido algo que he necesitado aprender. Y por mí misma no lo hubiese aprendido tan rápido, pero era una cuestión de cuidar a la pareja y esos espacios. Entonces nos ha costado tiempo, porque nuestro motivo de montar un proyecto fue la conciliación. Había muchas ganas de trabajar por nuestra cuenta, hay muchos deseos otros, pero el motor real fue conciliar. Entonces, claro, cuando están los peques en casa, no trabajamos. Y claro, cuando se van, aprovechamos. Y ahí nos dimos cuenta, por inercia, los fines de semana sin ellos trabajamos, pero nos dimos cuenta que la relación de pareja pues se estaba perdiendo y éramos o familia o socios. Pero el ente de la pareja no estaba teniendo espacio. Y ahí fue cuando empezamos a hacer ciertos cambios. Si bien es verdad que hemos vivido la experiencia de eso que tanto se dice en la teoría, que los 2 primeros años le tienes que echar muchas horas y es verdad. Nosotros lo hemos vivido y ahora hemos encontrado el horario, pero también porque ya el negocio está a otro nivel y ya sí nos permite ser relax. Antes, si trabajáramos antes las horas que estamos trabajando ahora, esto hubiese generado ingresos mucho más tarde. Entonces, bueno, pues sí, hubo que dejar un poco la pareja a un lado, sí, pero es que como el motor lo teníamos súper claro, que era la conciliación y ese valor, nunca, nunca, nunca lo perdimos de vista, eso estaba en primer lugar. Y después cuando ya pudimos, oye, pues la pareja no nos está gustando esto, no nos está gustando como, venga, pues ya hubo otra necesidad, vamos a atender esa necesidad. Y gracias a la comunicación pudimos ajustar los horarios. Yo sí he intentado alguna vez el decir, cerramos la puerta y no hablamos de trabajo, pero es que soy la primera que lo encuentro. Entonces, alguna vez estoy en el salón leyendo y llega Miguel Ángel que no sé quién ha dicho, o el otro día, ¿no? Salimos a cenar con una persona y estamos de vuelta y dice, pues no sé quién me ha escrito
Y yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que hablar ahora de trabajo? Y yo pensé, te callas porque tú lo haces otras muchas veces. Entonces esa parte, ser honesta, ¿no? Y si ponemos unas normas, ¿tú las vas a cumplir? Sí, no, pues no exijas, ¿no? Cuando tú misma no lo haces. ¿Es importante? Sí, pero sin rigidez. ¿Por qué? Porque como nos gusta tanto, Ana, es que eso es lo que pasa. Claro, Que como nos gusta tanto, es que cuando yo me pongo un fin de semana a trabajar, cuando no están los niños, yo me dejo el trabajo creativo, porque lo disfruto, es que me encanta. ¿Por qué tengo que no trabajar porque es fin de semana? ¿Qué narices? Eso es cuando tienes un trabajo que no te gusta, pero cuando me encanta y me siento yo y me siento haciéndolo muy libre, yo quiero hacerlo, igual que elijo hacer un puzzle de 1000 piezas o igual que elijo ir a dar un paseo, es que me gusta. Pues lo mismo con el trabajo, si me gusta mi compañero, me encanta cómo es y quiero compartir esto, que esta idea o esto que me acaba, pues yo se lo digo y desde la libertad de que a veces muy poca me ponen límite y me dicen, ya, chiqui, por favor, yo venga, vale, ya, ya. la verdad es que el punto este de la conciliación, claro, muchas veces tenemos preconcebido, ¿no? Como que el trabajo es el enemigo, ¿no? Como es lo que no nos gusta y lo demás es nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, cuando cambia el concepto de trabajo y te empiezas a dedicar a algo que te gusta mucho y que te da flexibilidad, pues hombre, puedes jugar, es verdad, de un lado para otro, ¿no? Se puede echar a lo mejor un domingo trabajando, pero luego tú tienes la tranquilidad de que se te han puesto los niños malitos o lo que sea, y mira, que ese día que se quedan en casa y que le vas a dedicar la mitad o un tercio del tiempo, ¿no? Entonces te permite jugar en esa cosa y mientras lo hagas mira, este es mi modelo de vida flexible, que es lo que me aporta y además que ahora tengo un trabajo pues que me permite pues crecer en muchos aspectos, en el profesional, pero en el personal, en el de propósito, en el de motor de vida, que tú dices, ostras, es que ahora tengo un trabajo que me pongo a trabajar y salgo activo, ¿no? Y con energía y entusiasmado. Y antes era como, "Ay, vuelvo arrastrándome a casa y a decir, por fin que ya ha parado esto, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos la ventaja-desventaja de tener un trabajo que tú dices, ay, me encantaría seguir mirando esto porque no lo he terminado y casi lo tengo y, ay, porque me toca desconectar porque ya llegan los niños, ¿no? Pero bueno, bendito dilema. Sí, sí, totalmente. Bienvenido sea. Y yo añadiría algo que me parece importante también, ¿no? Y es en esa, la palabra trabajo viene de que eso cuando me enteré, lo expongo por si alguien lo quiere buscar, viene de una herramienta de tortura, ¿vale? Del medievo, el trivium, era una cosa así. Conectando con el tema de lo que decíamos, ¿no? Del nuevo paradigma. Yo es que he estado en un trabajo en el que se medía por horas y la mayor parte de las profesiones se sigue, desgraciadamente, midiendo en horas de trabajo. Y esto es algo que Rocío y yo hemos hablado muchas veces. Alguna vez, bueno, sobre todo al principio del proyecto, que tienes que calcular cuánto cuesta tu hora de trabajo y todo esto, pues está bien, pero cuando ya vas teniendo cierta soltura, te das cuenta de que la hora no tiene por qué ser la unidad de medida del trabajo. Y es que hay muchas veces en los que nos paramos a calcular y oye, es que en realidad esta semana no hemos echado más de 20 horas. ¿Eso significa que en la siguiente tienes que echar 40? Puede ser o puede que no, porque sencillamente es que el trabajo no hay por qué medirlo en horas. Nosotros preferimos verlo a nivel de actividades y de proyectos. Es decir, si queremos sacar este proyecto requiere un tiempo, una dedicación, el hacer las cosas bien y en el tiempo que sea necesario, sin enrollarnos en otra serie de tareas que no sean. Y aquí viene el tema de la productividad muchas veces, y es que puede ser más productivo en 2 horas de trabajo que en una semana, si te organizas bien y si tienes claro cuál es el objetivo. Por eso nos ocurre que la motivación no desciende, es decir, que nos encontramos con que, oye, que quiero sacar esta tarea, bueno, pues me voy a organizar porque también quiero hacer esto con los niños, porque también me apetece pues cocinar o dar un paseo o dedicarme un tiempo a leer o cualquier cosa de las que nos gusta. Y, oye, es que te encuentras muchas veces de que estás enviando un correo a las 10 de la noche o a las 11 de la noche.
bueno, pues si lo estás haciendo con gusto, ¿qué problema hay con eso verdaderamente, ¿no? Y es que te das cuenta de que efectivamente no hay ningún problema y de que, bueno, pues tú antes preguntabas, Ana, ¿no? ¿Cómo os organizáis? Pues muchas veces a Rocío, por ejemplo, le funciona muy bien el trabajar por bloques, ¿no? A mí, por ejemplo, me funciona bien esos bloques, pero mezclando unos bloques con otros, ¿no? Y al final consiste básicamente en que cada uno encuentre su equilibrio dentro de la estructura que tienes montada. Pero yo creo que llega el momento de empezar a replantearse y bueno, que quizás no debamos medir la productividad en horas dedicadas, sino verdaderamente en la cuestión de sacar o no sacar proyectos y saber la envergadura que conlleva cada proyecto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que en un proyecto de emprendimiento, mejor que los 2 primeros años no lo hagas en modo horas, porque es verdad que los 2 primeros años son muchísimas horas. Ahora, yo siempre digo que el emprender por ti mismo, hay que tener la visión por lo menos a 5 años, ¿no? Es dónde puedo estar en 5 años y entonces compararlo con tu empleo actual donde te piensas quedarte, porque el primer año vas a estar ganando menos y echando más horas que nadie, ¿no? Pero dentro de 5, pues ese equilibrio, eso se habrá balanceado y además estarás en una cosa, en un proyecto que es más flexible, que te llenará más por otros motivos, que te permite trabajar más tu creatividad y a tu manera y ese tipo de cosas. O sea que estoy muy de acuerdo. Y al final los proyectos se tienen que medir por el valor que aportan también de cara a las personas y cuando lo que se hace es algo tan valioso como lo que vosotros hacéis, que bueno, y lo que os queda por hacer, que tengo por ahí anotado, que también tenéis otros proyectos futuros, algo se habla de un libro, y otra serie de cosas, que ahora si queréis nos contáis, pues claro, es valiosísimo, o sea, no se le podría poner ni precio y seguro que cualquiera de vuestros clientes lo diría, ¿no? Es como, esto no tiene precio lo que me habéis ayudado. Totalmente, y ahí, Ana, es que es la parte que dice, a mí me da mucha pena cuando escucho a las personas hablar de, claro, es que como soy autónomo, como soy autónoma, y lo habla desde esa losa, yo pienso, pues yo soy feliz, porque tengo toda la flexibilidad del tiempo, al final es en qué te enfocas. Que tengo que pagar mucho y que sí, que eso es una realidad con la que cuento. Ahora, ¿qué es lo que gano? ¿Gano todo esto? Pues por eso lo he elegido. Y para mí es una bendición porque es verdad que no puedo medir hasta dentro de 5 años. Vale, pero yo he ganado tanto en calidad de vida siendo dueña de mi tiempo y pudiendo en que en el cole de mis hijos hay un montón de actividades que nos invitan a madres y padres. Entonces, ¿quién va? ¿Quién va? Yo siempre estoy ahí. Y es como, y me muevo la agenda en base a eso. No es libertad eso, es que nos han vendido una historia que se hace urgente, que nos cuestionemos y empecemos a desmontar para la parcela de libertad real que podamos tener, hacer uso de ella. A mí me da mucha pena eso, escuchar ese lamento de personas muy cercanas a nosotros de, no, es que yo tengo que trabajar los domingos porque como soy autónomo, y yo digo, yo es que trabajo fin de semana porque como puedo trabajar cuando quiera, entonces el cómo lo vives y el desde dónde lo haces. Y yo lo hago porque me siento libre y yo elijo esos momentos, como he elegido en otros, trabajar entre semanas hasta las 4 de la mañana o levantándome a las 6 de la mañana para sentarme delante del ordenador. Bueno, yo elijo según las necesidades de mi proyecto y mi familia. Exacto, exacto. Qué bien. Oye, y aprovechamos y que ya lo he mencionado y contáis así un poquito qué proyectos tenéis en mente en los próximos meses. Bueno, como estamos locos, el primer proyecto con fecha es hacer un segundo congreso online. Fenomenal. Lo que pasa es que aprendemos de la primera experiencia. La primera experiencia partía mucho de ese lugar, ¿no? De ser muy nobles en el emprendimiento. Y bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza, lo hicimos y requirió pues justo eso, ¿no? De echar muchas horas, de estar hasta las 4 de la mañana, más de un día. Y bueno, pero sí que ya habíamos terminado y yo ya decía de que habría un segundo, porque es verdad que la experiencia es una pasada y queremos hacer llegar el mensaje a mucha más gente. Entonces, ahora que podemos hacerlo aún mejor,
pues queremos aprovechar el bagaje que ya tenemos para que las separaciones conscientes lleguen mucho más lejos de lo que llegaron con el primer congreso. Y el segundo es, ¿qué iba a decir, Miguel? Eso, lo que iba a decir. Y el segundo es, que me entra calor, es ese sueño que yo tenía de niña y que era como, bueno, pero ni te atrevas a soñarlo. Esto tendrías que nacer siendo otra persona para cumplirlo, que es la de escribir un libro. Un libro que nace muy, muy, muy de las tripas, muy del corazón, que nació, bueno, pues primero siendo como pasó con el proyecto, ¿no? Nació de una forma y ha terminado ser de otra, pues nació primero de mis tripas y Miguel Ángel vino pues a hacerle la guinda final a través de, bueno, esa parte que he dicho antes que tiene muy metódica, pues todo lo que yo casi que vomito, ¿no? De corazón y desde mi experiencia personal y también profesional, pues le va dando a cada capítulo una forma de cierre para ayudar a las personas. Pero bueno, es algo que está ahí a puntito de caramelo y no podemos decir mucho más porque en breve firmamos y hasta que no esté la firma no queremos dar más detalles. Nada, nada, estaremos atentos. Y no sé si para ir cerrando, queréis dar algún consejo, no sé, para la gente que nos esté escuchando y también esté emprendiendo junto con alguien o junto con su pareja, así como consejo final. Yo daría como consejo, lo dijimos al inicio, ¿no?, de la entrevista, y es buscar ayuda cuando hace falta y enfrentarse al proyecto con humildad y con valentía a partes iguales. Y sobre todo eso, buscar ayuda porque no sabemos de todo y bueno, el que vayas acompañado de un mentor o de buenos profesionales siempre te va a ayudar. Nosotros hoy día, Creada es lo que es gracias a que hicimos buenas elecciones en ese sentido y a que elegimos que bueno, en gran medida tú, porque eso Rocío y yo muchas veces lo decimos, tenemos un par de madrinas por ahí y una de ellas es Ana Sastre precisamente. Y Creada hoy día es lo que es porque no solo nosotros intuíamos que podía ser una buena idea, sino porque hubo mucha gente que creyó también en nuestro proyecto y eso nos dio alas. Y eso ha hecho que hoy día Creada esté donde está y donde esperamos que vaya a llegar, porque esto no ha hecho más que empezar. Correcto. Mi consejo es que se cuestionen mucho qué es lo que quieren en la vida. Entonces, que no tengan una mirada corta de a nivel del trabajo, sino que sea un cuestionamiento profundo de qué quiero en la vida, cuáles son mis objetivos, mis valores, qué estilo de vida quiero llevar, cómo me gustaría vivir y entonces el proyecto sea una consecuencia de eso. Y si hay dos personas, sean o no pareja, entonces poner en conjunto. Bueno, primero que antes de poner en conjunto es poner cada cual lo suyo para después en conjunto ver si hay una sinergia real, porque podemos tener mucho deseo, muchas ganas, pero que esa reflexión previa nos ponga de relieve que no va a ser viable y entonces se deteriorará o la relación de pareja o de amistad que haya previa. Por lo tanto, ese previo de reflexión me parece imprescindible para que no se rompa lo que no es necesario que se rompa. Genial. Me parecen unas buenas reflexiones para eso, para cualquiera que esté emprendiendo, que esté compartiendo, que incluso que esté poniendo en común, ¿no? Lo que quiere con otra persona, con un socio, con una pareja. Y que bueno, que tenemos que pararnos a veces a pensar y a reflexionar y a hablar antes de actuar y así, bueno, pues lo que es el foco lo mantendremos y llegaremos a buen puerto. Pues muchísimas gracias por todo lo que habéis compartido aquí en la entrevista. Yo os pregunto dónde la gente que quiera saber más sobre vosotros, dónde se tiene que dirigir. Pues el centro principal es www.creada.es, que es nuestra web, y estamos también muy, muy activos en redes sociales, especialmente en Instagram, con Creada_Rocío y Miguel Ángel. Aún así tenemos un podcast, un canal de YouTube, se pone Creada y sale en todos ellos. Y vamos colgando mucho contenido de valor que sí es
cierto y hacemos hincapié en que eso afortunadamente recibimos ese feedback de mucha gente que le está ayudando mucho precisamente el seguirnos y el suscribirse también a nuestra newsletter, porque todas las semanas ofrecemos mucho contenido de valor y muy relacionado no solo con los procesos de separación y divorcio, sino con la constitución de una familia enlazada, de crianza y de estilo de vida, al fin y al cabo. Genial. Pues muchísimas gracias a los dos por este ratito aquí. Pondremos los enlaces debajo del vídeo y en el blog para que todo el mundo lo tenga. Y nada, yo este era uno de los temas, o sea, hablar un poquito de vuestro proyecto y de las curiosidades, ¿no? Y el emprender en pareja, pero vamos, con todos los proyectos que lleváis para adelante, yo creo que tendremos que hacer otra más adelante, porque vamos, yo tengo ahí una lista para preguntaros impresionante. Ha sido un placer, Ana, y cuando quieras, que siempre hablar contigo es un regalo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. De hoy, solo recordarte como siempre que no olvides poner en valor tu trabajo y que con ayuda puedes hacer que esto sea más fácil y divertido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en Marketing Libélula.